como cada semana nos acompaña Alberto Stuart. Bienvenido, buenos días, feliz miércoles, ¿cómo estás? Bien, Paola, gracias. Muy contento de estar aquí, que nos oyen también los pequeños en sus casas. Sí, es importante, ¿no? Porque justamente estamos aprovechando de este periodo vacacional donde tenemos los niños en casa y qué mejor que pues hacer dinámicas con ellos para fomentar también el acercamiento, ¿no? De padres de familia con los hijos. Y hoy traes un tema importante, las finanzas en los niños. Finanzas en los niños. Mira, hace unos días hablamos de cómo deben de hacer los papás para que los niños tengan el hábito del ahorro, ¿no? Y tiene que empezar primero por ellos. O sea, los niños van a hacer lo que los papás los niños van a hacer lo que los papás ven en casa, ¿no? Digamos, repetir patrones, ¿no? Sí, exacto. O sea, el niño va a hacer lo que el papá haga y va a repetir el patrón, ¿no? Entonces, si el papá ahorra, el niño va a ser un niño ahorrador. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que enseñarles a los niños es el valor del dinero. O sea, el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que estar en la oficina, tienes que tener un negocio, entonces dedicarle mucho tiempo. Y eso también lo tienen que ver los niños, que los papás lo hacen, ¿no? Y decirles a los niños, oye, a mí me costó mucho trabajo ganar este dinero. Okay. ¿No? Ese es, yo creo que el primer punto que debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Ahora, también podemos asignarles una cantidad mensual a los niños, ¿no? O sea, los niños tienen algún tipo de necesidades, compran cosas, ¿no? Tienen gustos, tienen inquietudes. Entonces, asígnale a tu hijo una cantidad, ¿no? Dependiendo de la edad que tiene. Para ti, ¿qué cantidad es recomendable? Pues dependiendo, ¿no? O sea, si es un niño muy pequeño, a lo mejor le asignas, no sé, entre 100 y 500 pesos. Totalmente de acuerdo. No, porque pues un niño pequeño no tiene tantas necesidades. Pero, no más de esa cantidad, ¿no? Ajá, exacto, pero el niño a veces no mide si 500 es mucho y si 100 es mucho, eso no importa tanto, pero sí importa que él tenga un monto y que tenga, que empiece a jugar con el dinero y empiece a usarlo, ¿no? Entonces tú le asignas una cantidad y le tendría que rendir, ¿no? Entonces ya empiezas a ver cómo tiene que él programar sus gastos. Y nos podemos reír de que el niño tenga gastos, pero pues los puede programar. Pero sí los tiene, por supuesto. Los tiene, o sea, en la escuela, ¿sí? ¿no? Si va a la papelería a comprar algo, le dice, oye, recuerda que tienes que tú tienes tu dinero, ¿no? Entonces sería como asignarle una mesada, ¿no? Tiene que ahorrar de esa mesada, sería lo ideal. Dile, oye, vamos a ahorrar a largo plazo. Eso es lo primero que el niño tiene que oír siempre. Vamos a ahorrar a largo plazo. Pero también tiene que ver fruto de ese ahorro. Ok. Entonces, si tú le estás dando su mesada y en 3 meses él programó tener un juguete, pues que se lo pueda comprar en 3 meses. Entonces, tú estás diciendo que vale la pena que ellos quieran invertir el dinero de sus ahorros en comprarse algo que desean, ¿no? Quizás de hace mucho tiempo. Sí, y entonces van a poder distinguir el ahorro a corto plazo y el ahorro a largo plazo, ¿no? Entonces es lo que le vamos a empezar a enseñar con esta mesada. Ok. O sea, ahorra a largo plazo, pero vamos a diseñar, oye, es que yo quiero este juguete, perfecto. Vamos a empezar a ahorrar para ese juguete que tú quieres. Ok. ¿No? Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, lo que le den los abuelos y lo que le den los tíos, si es que tiene alrededor estas figuras que muchos niños lo tienen, de ahí debería también de meterlo en este cochinito o en esta alcancía, ahorrar por objetivos, es muy importante, ¿no? O sea, ahorrar para el juguete, ahorrar para largo plazo, y el dinero que le den sus abuelos también lo debería de meter ahí y explicarle, oye, vamos a meterlo para el futuro, vamos a meterlo para el juguete, vamos a meterlo, entonces empezar por estos objetivos. Digamos que es como un ahorro extra, ¿no? Sí, es un ahorro. Lo que reciban de sus abuelos, de sus tíos, de ciertos familiares, ¿no? Exacto, ¿no? Y otra parte muy importante es que además de los ahorros por objetivo, ellos puedan tener un ingreso adicional. Inventarles, por ejemplo, oye, vamos a hacer galletas y vamos a venderlas. ¿No? Entonces dice, ok, entonces empieza a tener esta cosa como de emprendedor, que sería bueno también inculcarles a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros trabajamos en una empresa, pues ellos verán y a lo mejor querrán trabajar en una empresa, pero ¿qué pasa si también les inculcamos la parte de emprender? Entonces, oye, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, una artesanía o algo y lo podemos también vender? ¿No? Y entonces va a tener un ingreso extra y va a poder ver que a través de un esfuerzo puede obtener dinero. Ahí va a empezar a conocer también, yo creo que el valor del dinero, ¿no? El valor de ganarlo. Exactamente. El valor de ganarlo. De cuánto cuesta trabajo ganarlo y ya va a empezar como a dimensionar. ¿Qué tan recomendable es? Porque yo he visto que muchos padres de familia de pronto pues les abren cuentas bancarias a los niños. ¿Qué tan recomendable es? ¿Sí? Buenísimo, Paula. Sí. Claro, hay que abrirlo cuando ya tienes, por ejemplo, el cochinito lleno. Entonces, eso es ver tangibilizado el valor del dinero. Ya llenaste el cochinito, entonces vamos al banco y entonces vamos a abrir esta cuenta. Solo con el acta de nacimiento del niño
y tu identificación, Muy tú como sencillo, papá. ok. Sí, lo puedes Como abrir. tutor, ¿no? Como tutor. Y generalmente estas cuentas de banco no cobran ninguna comisión Ok. por ser para niños. Ok. Entonces, él va a aparecer su nombre Ajá. en la tarjeta, pero el tutor es el papá. O sea, el papá es el responsable de ese dinero, pero hay una tarjeta, puedes ir al cajero, sacar dinero, que otra vez no es lo recomendable, ¿no? No. Sino que es ahorrar por objetivos, decir, si quieres el juguete, que son 500 pesos, hasta que tengamos 500 lo sacamos, pero lo demás es a largo plazo, ¿no? Pero Ok. sí es súper recomendable y de hecho te adelantaste a la Ay, a la ¿en parte. serio? Pues Muy qué buen bien, tip, ajá. de verdad qué buen Ese es tip, un porque muy buen yo tip, sí soy ¿no? partidaria de eso. Ok. Enseñarles también a los hijos a gastar lo que tienen. O sea, no gastar más de lo que tienen. Oye, quiero comprarme este juguete, otra vez, ¿no? Oye, pero este juguete cuesta 700 pesos y tú nada más tienes 500. Entonces, pues todavía no te lo puedes comprar. Necesitamos un poquito más de esfuerzo para que lo puedas tener, ¿no? Yo creo que es importante, es básico tener eso. Claro, eso es. Y siempre promoverles a los niños pues que ahorren el 10% de lo que tienen, ¿no? O sea, es otra vez la regla de oro. O sea, la regla de oro es, existen tres componentes en nuestras finanzas, ¿no? Personales, de niños, de lo que sea, son ingreso, gasto y ahorro. ¿No? Entonces, la parte de ahorro es la que los niños tienen que tener muy claro. Enseñarles también a tener un programa, ¿no? El programa es cuánto vamos a recibir hoy y cuánto vamos a gastar. Interesante de verdad, Alberto Stuart, como siempre. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, mi Twitter es Trasciende Futur. Ahí les respondo las preguntas. Muy bien, o también temas que te puedan recomendar la gente, ¿no? De los que quiere Claro, escuchar. que quieren oír, por supuesto. De una forma abierta. Gracias, como siempre. Gracias, Paola. Feliz miércoles. Y así como es importante los ahorros, sobre todo fomentárselos a los niños, siempre usted que salga de vacaciones debe tener en cuenta que debe contar con un botiquín de emergencias, pero bien puesto. Juan, ¿qué nos tiene?